Listo. Volvamos. Es la misma curva mirada como con una imagen especular la una del otro. El gráfico de la derecha, fíjense, está expresado en milímetros y el de la izquierda en phi, en número, en la escala sedimentológica internacional, en phi. Fíjense, o sea, son los mismos materiales. Miremos, y esta curva es muy típica de los ríos montañosos como los nuestros. Fíjense, acá tenemos los valores más pequeños. Esto es una curva acumulada, ¿no? De frecuencias. Acá tengo los valores más pequeños y acá los más grandes. Es lo que se denomina una curva en S. Y mira, el mayor valor es 1,20 milímetros que corresponden a arenas. Admitir. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Del lado de la izquierda es la misma expresión, pero en número phi. Fíjense, menos 1 corresponde a las arenas y estos valores pequeñitos a las arcillas. Entonces es como si fuera una imagen especular más estirada, pero es prácticamente la misma representación. Esta es una frecuencia acumulada de los granos gruesos. ¿Estamos hasta ahí? Por supuesto, Sí, a los sedimentos se les dan todos los valores estadísticos, toda la estadística. Y acá está la media, el desvío estándar, la asimetría, que esto es tan importante, el diámetro medio geométrico, el desvío estándar geométrico, y ahí te dice cómo calcularlo. Bien, yo quiero llegar, ahí está, siguen ingresando. Bueno, y ahí está la explicación. De acá se sacan unos índices granulométricos. No le vamos a dar mucha bola a esto, si no es eterno, tengo que estar explicando. Son valores matemáticos, ¿ves? No quiero perder el tiempo con esto. Después lo vemos en otra consulta, lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que nosotros hemos medido, lo chico, lo grande, hemos tomado la muestra. Les quiero explicar cómo se trabaja. Los grandes ya saben, medían las 3 dimensiones, el largo, el ancho y el espesor, y ya saben todo lo que se hacía porque lo hicieron. Usamos gráfico de redondez y esfericidad de Krummer y Kloss. Hay esta otra, pero me gusta más la otra. Y se habla también de un factor de forma para describir la redondez, ¿no? Mientras más angular, con estos valores te dice cómo interpretar el grado de redondez muy angular, etcétera, más redondeada. Y acá la descripción. Ahí se saca un índice de planidad, que ahí está la ecuación, un índice de grosor, se sacan un montón de cosas. Les cuento que algunos ingenieros lo hacen más práctico y utilizan estas escalas, diríamos, donde pasan la partícula, el grano, y ahí ya tienen la dimensión. Entonces no tienen que estar midiendo a los 350 que medimos nosotros. Son menos precisos que nosotros, pero bueno. Esta es otra que pasas la piedra por ahí y ya sacan las dimensiones. Mira, acá hay errores. Bien. ¿Cómo se trabaja con la matriz en laboratorio? Esto ya no lo tenemos porque, bueno, ya no estamos trabajando en el laboratorio de sedimentología. Se usan este sistema de set de tamices, que en la cátedra los tenemos, que tienen, a ver si está, acá está, los tamaños de tamiz phi, que es una malla de una serie de Estados Unidos. Los tamaños que estamos usando en la cátedra son de 10, de 18, 35, 60, 120, 230 y fondo. Todo esto expresado en escala phi. Y acá te dice que los 10 corresponden a los sábulos, que veíamos también que le llamábamos gravillas o gravas.
los 18 arenas muy gruesas, 35 arena gruesa, los 60 arena mediana, 120 arena fina, 230 arena muy fina, y en el fondo irían todas las pelitas, y las pelitas incluyen los limos y las arcillas. Nosotros usamos esto con el sistema de los tamices, y lo único que no separamos son limos y arcillas. Hay varios métodos. Uno puede ser con el pipeteo, yo lo he probado, no funciona. También se puede mandar a laboratorios en Buenos Aires que trabajan espectacularmente y te separan limos de arcilla. En el caso nuestro a veces no necesitamos hacerlo, así que nos conformamos con la escala esta de los tamices. Y lo que se utiliza puede ser una ROTAP o puede ser una zarandeadora que se denomina vibrador, donde se pone todos los tamices. Esta es una ROTAP, la que está acá, estos son tamices muy viejos, son todos de bronce, y esto lo mueven durante 15 minutos y después se sacan las muestras y se pesan, que son retenidas en cada malla, y se hace el pesado. Esto es lo que van a hacer ustedes en laboratorio con las muestras que trajeron, no sé ni dónde fue a parar, esa muestra de lo que trajeron del río Vaqueros. ¿Y cómo se trabaja con esto? Entonces yo voy a tener las guijas o sábulos o todo esto, ahí están los tamaños, es otra escala esta. Ahí les puse varias, creo que los voy a marear, tendría que poner solo la que necesitamos. Hay varias escalas de clasificación, la que estamos usando nosotros es esa de la escala sedimentológica y vamos a esto. Esto es lo que más me gusta. Nosotros tenemos que construir curvas granulométricas, que generalmente lo que nos interesa construir son las curvas granulométricas de los materiales finos. ¿Y por qué nos interesa construir esto? Porque necesitamos los valores que vamos a obtener de esa curva granulométrica para el diseño de las obras. Y también para cálculos sobre todo diseño de obra, y también para el cálculo dependiente de compensación con la fórmula de García-Nájera. En cada lugar que yo tengo que establecer una estructura gavionada, un sistema de dique gavionado, necesito hacer el estudio sedimentológico y sobre todo el material fino, porque esa obra, esa estructura gavionada va a estar sujeta en la solera del cauce, en el cauce. Yo voy a tener que cavar y voy a tener que introducir por lo menos un módulo gavionado para que eso tenga fuerza y cimentación, y por arriba de la solera lo voy a continuar. Ya vamos a hablar en un ratito de las obras. Pero necesito saber qué pasa con los materiales finos porque la obra va a estar sobre solera, y eso significa que en la solera yo tengo mucho material fino que cumple un rol más importante, porque si el río pasa por ese lugar y toma los materiales finos de la solera y se los lleva, en la obra que yo voy a tener puede desmoronarse, puede colapsar. Entonces, por eso es importante hacer el estudio sedimentológico, y ya veo cómo tiene que ir la obra, qué material se pone, ya lo vamos a ver en un ratito. Vamos a explicar un poquito las curvas que se obtuvieron. Estas curvas son también de Basile, son todas del río, ustedes completenlo, del río Paraná. El Basile trabaja ahí en la Universidad de Rosario, así que él trabaja sobre el río Paraná. Fíjense, acá tenemos las curvas en S, y que en este caso todos los materiales son finos, porque va desde arcilla hasta arenas. Entonces es una típica curva en S. ¿Qué ríos piensan ustedes o si no, qué parte del río puede tener una distribución en S, acá en el NOA? ¿Alguno tiene una idea? Estamos hablando de materiales que van de arcillas a arenas. ¿El Bermejo? El Bermejo en parte media, en parte baja. El Juramento en parte baja. Todos los ríos en cuenca baja, antes de ingresar a otro sistema más importante, va a tener materiales finos. Pero, ¿por qué? Porque todo el material grueso
lo ha dejado en la cuenca que aportaba al Bermejo. Recuerden que, por ejemplo, el Bermejo está formado por una serie de ríos que conforman esa gran cuenca y por lo tanto todos los materiales grandes han quedado en el iruya, el pescado, todo eso en las propias cuencas. Por eso Gravilovic aplica también su metodología cuando habla del material retenido en la cuenca. Y entonces, y lo que se sigue transportando son los materiales finos por suspensión que salen de la cuenca y son los que llegan, por ejemplo, a Cuenca Baja del Bermejo. El Pilcomayo en Cuenca Baja también es todo material arenoso y hasta limos y arcillas, pero mucha arena. Entonces, porque los materiales grandes han sido retenidos. Por ejemplo, también tenemos puestas acá otras curvas. Acá esto es una gráfica unimodal, es una sola moda. Recuerden que la moda es el número que se repite más frecuentemente. En este caso de materiales arenosos, por eso se habla de curva en S. Pero también tenemos lechos unimodales como estos, los G, que son estos, ¿ves? Que se estira, pero en este caso ya son de materiales más grandes, ya de gravas, ¿ves? Gravas que van, en este caso, de 110, 130, 140 más o menos, hasta valores de arcillas. Pero es una sola curva. Pero además se presentan como materiales bimodales, acá por ejemplo, que significa que se generan dos modas. Vamos a ver esto. Una moda que está acá y una moda que está acá. Acá sería de materiales finos, donde la moda estaría, por ejemplo, en el 1 en diámetro de arenas. Y en este caso, la segunda moda en gravas o clastos de 100 milímetros. ¿Ven? Por eso se habla de una curva bimodal. Esta es unimodal arenosa, esta es unimodal de gravas y esta es una bimodal de gravas y arenas. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Y bueno, él trabajó sobre todo en distintas partes del río Paraná principalmente, y estos son los resultados de sus investigaciones, solo que por ahí faltó explicarlo un poquito más. Estas distribuciones, después se saca su valor de distribución, el modelo matemático, porque es importante darle un modelo para poder identificar. Cada río tiene su modelo. Bueno, entonces tenemos que con el material fino que nosotros lo hemos tamizado. ¿Y qué hacemos? Podemos usar Excel y podemos usar un programa que se llama Anagra, diseñado por Brandán, que es un geólogo de acá de esta universidad, para la interpretación. Bueno, acá están esos son los tamices que nosotros tenemos en la cátedra y estos son los que me prestaban a mí los geólogos. Bueno, distintas tablas. Yo creo que los mareo con esto. Ya voy a tener que poner una sola. Yo lo que quiero obtener con los materiales finos es porcentaje de peso acumulado. Y eso se hace pesando los valores que tengo en cada tamiz y acumulándolos. Es decir, voy sumando lo que va quedando a una tabla y voy generando los materiales acumulados, y después que tengo la curva de materiales acumulados, lo que hago lo paso a porcentaje. Entonces, porcentaje de pesos acumulados, y con eso va en el eje de las X, y arriba en el eje de las ordenadas, el porcentaje de peso acumulado, y abajo son los diámetros. Bien, ¿qué nos interesa de los materiales? El tamaño, la distribución, la continuidad, la densidad, etcétera, etcétera. Esto no le den bola. Esto se llama el ángulo de reposo, que cuando uno está en un río puede sacar el ángulo donde los materiales espontáneamente quedan establecidos, y eso es un valor que utilizan mucho los ingenieros civiles para el diseño de obra. Pero nosotros no hacemos esas cosas, de que se los muestro por si tienen que trabajar en equipos de
con ingenieros civiles y les piden que determinen el ángulo del reposo, ustedes ya lo saben cómo hacer. Es decir, veo material acumulado naturalmente en el río y mido el ángulo, ese se denomina ángulo de reposo. Bien, la ley de Stokes, que habla de la que considera la velocidad de asentamiento de la partícula en el agua en reposo. Y no estoy dando lo que tengo que dar. No lo tengo acá. A ver, yo se los explico y se puede procesar todo esto en un Excel de tal manera de armar histogramas de frecuencias para determinar lo que se hace, se separa por rangos de tamaños de materiales para poder ver cuáles son los que más prevalecen, cuál es la moda, cuál es lo que le llaman la admixtura proximal, y ese tipo de cosas en un histograma de frecuencia. Es lo primero que construyo y después hago el porcentaje de peso acumulado, ya una curva de los materiales que yo estoy analizando. Eso lo van a hacer ustedes en el práctico. ¿Qué otra cosa? En el caso de los materiales gruesos, yo hago clases diamétricas de los materiales, considerando los tamaños de materiales, ya lo tenemos estipulado, y voy poniendo la frecuencia. Entonces, en materiales gruesos tengo porcentaje de frecuencias acumuladas de materiales y voy a tener otra curva, o sea, una curva granulométrica de los pesos de los materiales y una curva granulométrica de la frecuencia. La una es para material grueso y la otra para los materiales pequeños. Bueno. Esto para cuando rindan el final, hay una fórmula para estimar la carga de fondo de los materiales que arrastra un río y se aplica una fórmula que se llama Meyer-Peter-Müller y tiene en cuenta todo esto y lo que se quiere determinar el caudal sólido establecido por esto. Este es me sale ahora, el esfuerzo cortante del río. Ya les explico un poquito de qué se trata. Esta es la velocidad media del agua, este es el ancho del cauce, este es el coeficiente de concentración de los materiales en suspensión, el diámetro de 50, ¿ves? Para qué necesitamos, entre otras cosas, el diámetro de 50 que sale de la curva acumulada. Veamos qué es cada cosa. Ay, no me sale ahora cómo se llama esto. El esfuerzo cortante o fuerza de arrastre inicial es un valor, un parámetro de la corriente que se estima con una fórmula matemática, a ver si la tenemos acá. No. Que acá está. No, pero este es el peso específico. No. Yo lo había puesto. Bueno, en algún lado debe estar. Es fácil eso. A ver si lo encuentro. Acá está. El esfuerzo cortante es una capacidad que tiene el río para transportar materiales que depende directamente del peso específico de los materiales, del radio hidráulico y de la pendiente del cauce. Entonces, de esta manera yo puedo establecer, es un valor que tiene el río y lo puedo calcular. Esto no lo vean, no lo voy a pedir. De acá sale lo que es la curva de Gill. Bueno. Curva de Gill se los debo. Cuando vayan a rendir el final, se los explico en detalle, porque si no, no voy a terminar. Bien. Esto ni lo pido, así que ni se los voy a explicar. Se me fue la mano cuando estaba escribiendo y me puse en detalles que no son tan importantes. Vamos a hablar de las obras. Así ya tengo una idea de cómo trabajar. Los materiales gruesos se trabajan en Excel, lo van a hacer con la Mili, pero se los tiene que acomodar en una tabla.
y donde va en primer lugar la longitud, en segundo el ancho y en tercer lugar el espesor, la litología y las esfericidades o redondez. Y se establece, puedo aplicar también un Excel para también hacer histogramas de frecuencia para ver qué es lo que predomina. ¿Mm? Bien, quiero explicarles ahora lo de las obras. Obras estructurales, eso debe estar. Esto ya vimos. Acá estoy, ya estoy. Esta parte más linda de la materia. Siempre llegamos con muy poco tiempo para esta parte que es la más importante. Bien. Nosotros podemos hacer obras de estructuras gavionadas o estructuras de mampostería hidráulica. Siempre hasta 3 metros de altura, pero el diseño podemos diseñar hasta 20, 30 metros sin ningún drama. Pero para llevarlo a cabo solo hasta 3, pero podemos trabajar con un civil y poder construir todo. Vamos a explicar un poquito qué son las obras, de qué se trata, pero esto no van sola, hay que acompañarlos de restauración ecológica, obras de bioingeniería, porque tiene que estar la vegetación ayudando a sostener y a controlar los materiales que lleva un río. Bueno, hoy no termino más, a ver por ahí, quiero empezar del principio. Sí, esto es parte de la materia. Bueno, si yo voy a hacer obras de mampostería como este gran dique construido, va a tener que tener unas aberturas, que son estas, para permitir el paso de agua. Estas estructuras se utilizan principalmente, tanto gavionadas como no, como mampostería, para retener sedimentos aguas arriba y que esos sedimentos no lleguen a cuenca bajo media. Es decir, retienen sedimentos, pero el agua la dejan pasar. Y en el caso de la mampostería gavionada hay que ponerle una serie, eso se denomina mechinales. Son como unas ventanitas. Los mechinales son unas ventanitas por donde pasa el agua y el material es retenido aguas arriba por el dique, el dique propiamente dicho, o el azud, también le llaman azud. Esto que veo acá es el vertedero del dique. Y acá una particularidad, tiene por un lado los machinales grandes, como grandes ventanas, y acá hay otra serie que no lo vemos porque está tapado por el agua, y además unos mechinales más pequeños, entre las que están acá, otra hilera de mechinales pequeños, para ir disipando toda esa agua que está aguas arriba. Personalmente, yo prefiero el uso de materiales gavionados, de lo que se llama gaviones, porque esos gaviones que están formados por alambre, ¿cómo se dice? Alambre tejido galvanizado, que en manera de prismas y que su interior está lleno de rocas de distintos tamaños. A ver, yo les voy a dejar de compartir, les voy a mostrar algo. Acá, este es un pequeño gavión chiquitito, ¿ve? Que muestra cómo es el sistema del alambre galvanizado. Tiene una forma de hexagonal con una doble o triple torsión entre el alambre. Ya vamos a explicar qué función cumple. Y adentro, fíjense que tiene también una lámina
de alambre que está cosido con hilo galvanizado, con alambre galvanizado. Y ahí se van acomodando las rocas de tal manera que no queden huecos. Primero se ponen las de mayor tamaño y luego las más pequeñas, de tal manera que no haya espacios sin cubrir con rocas. Van de dimensiones más pequeñas para que esa estructura sea funcional. Ese dique tiene que estar, ya se los muestro, ¿eh? Espera que quiero tapar esto. Ese dique tiene que cumplir una serie de cosas para que sea funcional. A ver, vamos a ir directo a los diques, que es lo más importante. No tengo mucho tiempo, chicos. Esta es prácticamente la última clase. Entonces, lo que queda de la teoría lo veremos en clases de consultas antes que rindan, porque se nos acabó el cuatrimestre. La semana que viene prácticamente feriado, no hay más clases. Creo que el martes tendrían una clase. Creo que la Mili ya les pasó un pequeño, es cómo va a ser. A ver, ahí vemos un dique funcional en un cauce fluvial o en una cárcava. La característica es que tiene que tener sí o sí un vertedero. Esto está incrustado en la montaña y en la base del río, de la solera del río. Acá, por ejemplo, veo, esta es una estructura gavionada, acá tengo otra y otra. Cuando yo construyo un dique en una ladera o en un curso fluvial o en una cárcava, no hago uno solo, hago una serie. A veces son 15, 20, 30 diques y el diseño es para cada uno de ellos. No hago un solo diseño para un dique y lo multiplico por todos los diques que voy a hacer, porque tengo que tener en cuenta la pendiente del terreno y características de la obra. Hay siempre cambios de pendiente. A ver, este es como el diagrama de cómo hay que hacer los cálculos y el del diseño. Bueno, dijimos que las obras gavionadas constan de un alambre galvanizado, que significa que no se oxida con el agua, es un prisma que tiene paredes cosidas por dentro y todo esto se rellena con piedra y se vuelve a coser. Acá está el sistema de malla hexagonal con doble torsión, que anoten por favor para qué sirve esa doble torsión. Si esta obra se rompe, se rompe el alambre, supongamos acá, esa doble torsión va a impedir que esto se pierda el punto, digamos, se rompa todo el resto de la malla, porque se va a quedar roto ahí y esta torsión sigue acá y esta otra acá, y la malla continúa sin romperse más. Eso es lo que, para eso sirve la doble torsión. Entonces yo debo, después de haber hecho la obra, instalado y demás, hacer un monitoreo para ver cómo está funcionando y reparar la estructura de la malla, si estuviera rota, mejorarla y demás, porque siempre es como una prueba y error. Yo voy haciendo la obra, la instalo y voy mejorando los errores que puede llegar a encontrar. Es decir, que no se hace una obra, la hago y me mando a mudar y se terminó, sino que tiene que haber un monitoreo para ver cómo funciona. Las mallas pueden venir de esta manera, como un rollo de tela, o directamente lo puedo comprar en el mercado ya como estructura gavionada de distintos tamaños. Acá tengo otro tipo de dique, donde acá tiene el vertedero muy pronunciado y además tiene malla como paredes, en las paredes del cauce, porque seguramente los materiales que forman parte de esa margen son materiales de arena y ese tipo de cosas que se pueden desarmar cuando circula el agua. Entonces tengo que revestir con colchonetas de alambre galvanizado en las márgenes, como una obra longitudinal. Bien, acá se ve la secuencia, cómo la gente está preparando las mallas para ponerlas en este caso era cuando se estaba haciendo el acueducto sur,
se estaba haciendo todo un muro que era de protección del acueducto en la llanura de inundación del río Potrero. Y tuve la suerte de estar allí cuando lo estaban haciendo. Ve, ahí están los diques gavionados, a que se ponen, ya cuando se instalen en el lugar, con tablas para evitar que pierda la forma esa de prisma, y después con una máquina van acomodando las piedras más grandes. Acá, por ejemplo, esto es, son la instalación de colchonetas. Venía el muro por un lado y por otro lado toda una serie de colchonetas para proteger ese acueducto. Yo debería volver a ver si funcionó o no todo lo que invirtieron. Esto que yo veo gris acá, es como una tela, una malla, que acá se lo ve, efectivamente es una tela, es un geotextil, que acá también lo estoy viendo, que tiene una malla de apertura muy pequeña que se pone, a ver, yo lo que hago es cavar en la solera del cauce con una máquina de este tipo como esa, y ahí instalo mi primer gavión. Con un gavión que haga o un gavión y medio está bien como fundamento de la obra. Luego tengo que poner esta malla de geotextil con una apertura de malla muy chiquita, y luego pongo ya el módulo que corresponde a la parte que está elevada sobre la solera, el dique propiamente dicho. Lo otro está enterrado. Y acá, arriba de ese módulo, va a ir otro módulo hasta la altura que yo requiera. Esta malla, y anótenlo por favor, cuál es la función de esa malla, es la de retener los materiales de la solera, los materiales finos de la solera, porque cuando pasa el agua en la crecida, se lleva todo. Y entonces una de las cosas que se va a llevar son los materiales finos de la solera. Y entonces la obra estructural que va por arriba de esto a nivel de solera va a colapsar. Con la incorporación de este geotextil entre la solera y la parte aérea de la obra, yo me garantizo de que no va a ser colapsada la obra, sí o sí lo tengo que hacer. Y a veces también, si es un muro, lo tengo que poner en la pared longitudinal que está lindando contra una roca o un talud de la carretera. Por la misma función. Entonces, cuando circula el agua por arriba de ese dique, va a pasar el agua porque está todo, es como una esponja que permite el paso del agua, y va a retener los materiales finos de la solera. Posteriormente, esto continúa haciendo otros niveles, otros módulos, hasta completar la obra. ¿Se entendió, niños? Sí, niños, bueno, ya no son niños. ¿Chicos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Están durmiendo. Voy a hacer un café. También existen, y se construyen mucho, esto que estaba acá, los espolones. Los espolones que se hacen con estructuras gavionadas, ustedes van a ver en muchos ríos de la quebrada de Humahuaca, en la quebrada de Las Conchas, camino a Tarija, hay estos que se ven ahí como prismas largos que están normalmente en cursos sinuosos. Esos se denominan estolones, son largos y están hechos de estructura gavionada. Si bien yo estoy viendo un solo módulo, por debajo también tiene que haber otros módulos que están enterrados y que también tienen su geotextil. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, esos espolones, la función que cumplen es evitar que la crecida del río, ese río se desplace hacia en este caso hacia la orilla,
y por lo tanto ocasiona erosión de esto porque por arriba hay una carretera. Entonces está protegiendo toda esta estructura hecha por la gente para la circulación de los vehículos, entonces estoy protegiendo la carretera. Este está justo en una parte sinuosa y entonces tengo que hacer una serie de estolones para desviar el agua a la parte central del cauce. ¿Se entiende? Esa es la función. Ahora, esos estolones pueden hacerse perpendiculares, pero es el que menos funciona si yo lo hago perpendicular. O lo hago levemente inclinado, con un ángulo, para que funcionen de mejor manera. Esto es prueba y error, ¿no? Yo lo hago, veo cómo funciona y si resulta, veo cuando crece el río, cómo responden esos espolones y ahí yo analizo qué defectos hay, cómo se puede solucionar y la próxima vez que diseñe espolones lo voy mejorando. ¿Se entiende? Vas viendo cómo mejorar la obra a medida que crece el río. Normalmente todas las puntas de los espolones siempre se rompen. Se rompen porque estos crecen mucho y la fuerza del agua es mucha y rompa y sale inclusive la piedra. Entonces yo después de cumplida la temporada de lluvia tengo que volver y tengo que hacer el mantenimiento de los espolones, es decir, reconstruir las puntas de esos espolones, rellenarlos nuevamente de materiales para que siga siendo funcional, porque si no la obra va a colapsar, ya empezó a romperse y se continúa. Uy, ¿dónde quedó el edulcorante? Oh. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Yo lamento que lo veamos tan a la corrida, tan acelerada, pero bueno, se me acabó el cuatrimestre. Prácticamente tenemos muy pocas clases, se termina todo. Con respecto al viaje, aprovecho la oportunidad para decirles que va a pasar para julio, para después que terminen el segundo parcial y demás, porque bueno, ahí tiene que recibirse nuestra la mili, tengo un montón de compromisos que ya tiene la cátedra, y además, y además, ¿qué estaba diciendo? Estoy contestando un mensaje, me olvidé. ¿Qué les decía? Del viaje, profe. Y además porque hay problemas con los colectivos, hubo problemas se pasaron varios viajes y entonces están poco disponibles ahora, ustedes están llenos de parciales, recuperatorios, etcétera. Entonces lo hacemos cuando finalice junio, los primeros días. Ya lo va a organizar bien la mili, van a ser 2 días y ya vemos bien todo para que va a ser más provechoso porque ya van a tener el segundo parcial adentro. Bueno, profe. Y todo esto nos vamos a hartar de ver, todo lo que venimos hablando lo vamos a hartar de ver en el viaje y no van a quedar ninguna duda al respecto. Bueno, acá vemos unos espolones que fíjense, las márgenes también se protegen con colchonetas. Esto ocurre, y anoten por ahí en algún lado, cuando los materiales que forman parte de esos cauces son todos materiales finos. Significa que con el paso del agua, el agua se lleva a los materiales finos. Entonces hay que proteger la instalación de los espolones poniendo esas colchonetas. Las colchonetas, al igual que los diques, tienen la parte que es visible por arriba de la solera, pero además tienen la geomembrana y abajo tiene otro módulo de colchoneta, porque si no, no es funcional. Si eso no va enterrado, un módulo mínimo por debajo, la obra no es funcional.
que quede claro eso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Estoy muy a las corridas. Acá veo una serie de diques, en este caso son, no llego a ver, pareciera que fuera mampostería, no llego a ver bien, pero no, hay estructuras gavionadas, ¿viste? A los costados. Estos son diques de gran envergadura, son 7 diques guazudes, le llaman también, con sus respectivos mechinales. Pero esto están las estructuras gavionadas en las márgenes, pero los diques son de mampostería. Bien. Otras obras que se construyen con los gaviones y son muy funcionales son estos muros que están en carretera o en laderas, en base de ladera, para sostener las laderas. Esto es una obra que se usa muchísimo y es mejor cuando es gavionada que si fuera una mampostería sólida de hormigón. ¿Por qué? Porque acá circula agua. Todo esto llueve y circula agua, y el agua pasa la roca, la estructura de la roca, esto actúa como una esponja y circula. En el caso de si fuera mampostería y no tiene pequeños canales para que salga el agua empuja contra la obra y la rompe, la puede partir. Entonces, yo prefiero mucho, aparte es más barato, la estructura gavionada, y es más funcional porque inclusive cuando se deforma es flexible, mientras que un dique fijo o un muro fijo se parte, se rompe y se cae. Bien. Hay escalones, se pueden hacer escalones en los cauces, se hacen disipadores de energía. Esto está tomado en los ríos de Córdoba para disminuir la velocidad de la corriente. Y esto es obra, las benditas trincheras que nosotras vemos cuando vamos por la ruta esta de la quebrada de Humahuaca. Lo que se hace es lo siguiente. Esto que es una línea es todo un muro gavionado. Y luego se cava acá un pozo que se trinchera, porque yo lo estoy viendo en un corte transversal, pero esto sigue longitudinalmente. Es como su nombre lo indica, una trinchera. Y todos los materiales de ladera van cayendo y se acumulan por detrás del muro dentro de la trinchera. Y acá está la carretera. Bien, eso es la función que cumple y está perfecto. Una vez que pasa el proyecto lo que hay que hacer es limpiar la trinchera y mantenerla limpia de nuevo, porque van a continuar cayendo materiales. Y si esto se llena y no se ha limpiado, la obra se vuelve infuncional. Es más, lo primero que va a pasar, se va a romper el muro. Y va a estar en peligro la carretera. Así que donde hay trinchera tiene que pasar una máquina limpiando. También se pueden hacer, y tengan en cuenta esto, por favor, chicos, diques estructurales en cauces fluviales con llantas, con los neumáticos en desuso, que tienen que ser del mismo tamaño nada más, de esta manera. Se ponen postes y se cava. Esto también tiene por debajo todo un cimiento, un fundamento que sostiene la obra, y se ponen estos neumáticos y adentro se rellena con piedra. Entonces, de esta manera, y tiene esta forma redondeada porque esto actúa como un vertedero. Y por lo tanto, acá se ve alineado en roca aflorante del río, ¿no? Es un río que va encajonado. Entonces, la obra es tremendamente funcional y yo cumplo un fantástico porque estos neumáticos en desuso, que es basura, los estoy reutilizando. De la misma manera, los neumáticos pueden ser utilizados en muros. En vez de hacerlo de estructuras gavionadas, puedo hacer muro de neumáticos. Para sostener, esto se va a cortar en cualquier momento.
para sostener las laderas. ¿Ves cómo? Ay, mira, justo hablando de esto, ahí está, esta es una ladera, allá veo todos los neumáticos, en este caso no están sostenidos por postes, están rellenos por dentro con sedimentos o con piedra, y muchas veces el agua, después, si es zona húmeda, la vegetación los coloniza y quedan espectaculares. Acá, con estas paredes todas verdes divinas. Acá hay una casa, parece. Este es un muro que se está construyendo de la misma manera con neumáticos. Después, estas son mallas o barreras, pero son infuncionales acá. Donde las he visto que funcionan y muy bien, a ver, les comento, no tengo los gráficos a mano, pero se los comento. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Mendoza y cruzar a Chile por Mendoza, lo voy a comentar y ustedes anótenlo, por favor. Van a tener inclusive por San Juan, van a tener la posibilidad de ver cómo las carreteras atraviesan túneles, muchos túneles, 11, 12, 15 túneles, y a veces completos o semitúneles. Esas obras estructurales tienen que ser construidas en cuencas de montañas, en muchos sectores donde por crecida se destruye la carretera. Entonces, o pueden haber procesos de deslizamiento que pueden afectar la carretera y por lo tanto a las personas. Lo mejor es hacer los túneles. El camino a Tarija está lleno de túneles y semitúneles, todo el camino. La ventaja es que todos los deslizamientos ocurren por arriba del túnel y abajo circulan los vehículos sin ningún drama. A la salida de los túneles se instalan este tipo de mallas sobre las rocas para sostener algún tipo de roca que se puede romper y evitar que caiga sobre los autos. Esto, en el paso que hacen por Mendoza, por el Cristo Redentor, está lleno, ustedes lo ven, y del lado chileno más todavía las obras estructurales. Yo lo he visto hasta cómo lo estaban poniendo, ¿no? Impresionante cómo laburan y cómo es prioritario la protección de las personas. Acá, en el noroeste, que tenemos las mismas problemáticas que ahí, no hay una política de hacer túneles y semitúneles. Lo que mueven son las carreteras, como esta Camino Cafayate, porque se quebró en Puente Morales por la crecida de los ríos y procesos de flujo denso de una quebrada de allí. Pero ahí se tendría que haber hecho túneles o semitúneles, pero no hay una política nacional porque son muy costosos de hacer. Son lo mejor que funciona en cuanto a la protección y funcionalidad, pero muy costoso. Entonces, como que lo sacan de alternativas de obra, porque lo he visto en todos lados, y esto debería haber en Catamarca, no solo San Juan y Mendoza, Catamarca, que está lleno, La Rioja, la propia Salta, Jujuy, debería estar lleno de túneles y semitúneles. Es lo mejor para la protección. ¿Qué otra cosita? Bien. Estas barreras, con todas las rocas que se caen de montaña, es poco práctico. Están, pero bueno. Esto, otra cosa que se aplica, sobre todo en ruta, son estas mallas que son geosintéticos que se ponen en los taludes de las carreteras. Estos se ponen siempre de arriba hacia abajo y con grampas se van uniendo. Inclusive la gente esta se desliza con un, ¿cómo se llama eso? Con un arnés desde arriba y van clavando toda la malla y las van uniendo entre sí. Esto funciona y es espectacular. El único problema es que es muy costoso. En muchas laderas de mucho material suelto, esto funciona, pero más que bien. También hay estas barreras de paja, de materiales de enramadas y ese tipo de cosas, se usan mucho.
¿Qué otra cosita? Me están faltando varias cosas para darles. Preguntas mientras busco. Acá, miren esto. Mar del Plata. Esto que veo acá, que se llaman escollera, es lo mismo prácticamente. No es lo mismo, mentira. Es parecido. Parecido a los estolones. Pero estos pueden tener varios kilómetros, ¿no? Varios kilómetros, por lo menos 2 kilómetros. Y las unidades que no son de material de gavionado, son unidades gigantescas de bloques que tienen 2-3 metros cada una y se apilan una arriba de otra que por el peso se sostienen entre sí y funciona la obra. Las escolleras que se ponen en la costa es para disminuir el oleaje del mar hacia las playas y evitar la erosión y aparte favorecer la recreación, la actividad recreativa. También se pone en las zonas costeras para cercana a los puertos de desembarco de todo lo que es granos y demás, ¿no? Es muy costoso. Yo he tenido oportunidad de estar ahí. Vos te podés tirar en una de las rocas a tomar sol fácilmente y sos feliz de la vida. Y mucha gente se mete por ahí para hacer buceo o para hacer surf y demás. A mí me gustaba meterme ahí cuando las playas de Mar del Plata estaban llenas y evitar la gente. Bueno, puede llegar que les pase que tener que asesorar este tipo de cosas en lugares de costa, ¿no? Y al respecto, ya que vi la foto esta, les comento lo siguiente. Ya una serie de 20 años atrás, que se viene hablando de la erosión de las costas del mar argentino, de las playas de Brasil, Uruguay. Esto viene ocurriendo de hace, como le digo, 20 años atrás, que yo lo vengo observando, y el mar va avanzando hacia la ciudad. Esto ocurre por los que se van derritiendo los hielos y el nivel de las aguas ha aumentado. Entonces, en muchas playas de la Argentina, de la costa bonaerense, se rellenan todos los años con toneladas y toneladas de arenas que se traen de otro lado para reconstruir las playas y tener una buena temporada veraniega porque se llena de turistas. Pero esta erosión que está ocurriendo a nivel de costas en todo el mundo, no es solo en Sudamérica, es todo el mundo, es por el aumento del nivel del mar y va a continuar. Entonces ustedes van a ver, además de la erosión, el ancho de las playas disminuye y además de eso, muchos edificios y carreteras quedan hasta desarmados ahí por la erosión y se va perdiendo. Sí. Me quieren comprar los libros, yo no los vendo, los vende la editorial. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Así sigo avanzando? Sí, profe. Sí, profe. Me falta explicarles algo muy importante, voy a ver si lo consigo encontrar. Esperen, a ver, mira, estos geotextiles divinos, que encima les ponen unas semillas y después brotan, bueno, tiene que haber agua, yo tengo que regarlo. Ves que ahí se ven engrampados y ahí como que está abierto y entonces a veces si son orgánicos los geosintéticos y no es material inorgánico, esto se desarma y esto coloniza perfectamente las laderas. Este es otro tipo de geosintéticos que existen, hay una gran variedad hasta de plástico. Nosotros usamos mallas de alpillera y mallas de media sombra y funcionan muy bien.
muy barato siempre lo que buscamos. Pero hay distintos materiales, esto, por ejemplo, fibra de coco, fique es otra fibra, es lo que se utiliza. Y acá estoy viendo, fíjense que además de poner la malla del geotextil, pongo además otra malla de plástico por arriba que lo sostiene y además vienen con semillas. Esas semillas, esas plantas que están allí, normalmente son plantas anuales, exóticas, que están en el primer año y después mueren y son colonizadas por otras especies nativas, así que funcionan re bien. Es algo que increíble, pero que anda espectacular. Bueno, esto es qué tipo de obras hay que poner dependiendo de qué se trata. Y estas son unas fotos divinas. Las benditas bermas. Ustedes van a escuchar hablar de las bermas, sobre todo en construcción de carretera. Cuando viene, para hacer carretera se dinamita la montaña, porque por ahí va a pasar la carretera, y entonces quedan lo que se denomina los taludes. Y esos taludes tienen mucha pendiente. Entonces lo que se hace, la berma es esto, de acá para abajo. Se rompe el talud a la mitad y se hace otro nivel de talud, otra berma. Cada una de ellas se denomina berma. Y a veces se pone geotextil en cada berma. Ay, estos celulares que no paran. Ay, no sé. Bien. No he llegado a lo que quiero explicarles. Bueno, ya hablamos de berma, hay otras que se hace terrazas y canales en ladera, esto es muy, muy común. Acá están aplicando en una berma, están poniendo planta por planta para revegetar todo este talud que quedó expuesto. Esto se hace en lugares donde berma se escribe con B larga, así que en lugares muy húmedos, donde llueve mucho, porque es agua, este material que están viendo es muy fino, se lo va a llevar como talco más o menos. Entonces se reviste se plantan las plantas, valga la redundancia, y se riega. Y acá está, esta es una berma y ahí estoy viendo cómo la aplican. ¿Ves? Van a poner plantita por plantita, bien bonita, bien laburo, y acá ya cuando ha crecido. Esta es la trinchera. Bueno, muros, ¿cómo se hacen? De protección. Y acá está, si alguna vez lo escucharon, el bendito vetiver, que todo, el Felipe no hablaba de Rivelli, del vetiver, era la solución magistral. Vetiver es una planta tipo poacia, que no es de acá, que tiene un desarrollo de raíz impresionante. Acá lo están haciendo en un talud de Colombia, pero Colombia te llueve más de